Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate en Redacción Médica. Hoy hablaremos del tratamiento de la migraña en España, una enfermedad que afecta a más de 6 millones de personas en todo el país. En esta mesa de debate abordaremos la evolución desde los primeros preventivos hasta ahora, así como los nuevos tratamientos y la situación actual. Por otro lado, también analizaremos los principales retos y el abordaje y acceso a los tratamientos que encuentran tanto los pacientes como los profesionales del sector. Para ello contaremos con los siguientes expertos: Pilar Díaz Ruiz, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, que también ocupa el cargo de coordinadora del Grupo de Enfermedades Neurológicas de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria; Jesús Porta Etesam, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, y presidente de la Sociedad Española de Neurología. Por último, Francisco José Camba, farmacéutico especialista del Hospital Clínico Santiago de Compostela. Así que con ellos damos comienzo a este debate. Bueno, ya estamos en esta mesa de debate, en Redacción Médica. Nos acompañan los profesionales que van a debatir hoy sobre el tratamiento de la migraña en España. Y bueno, queríamos empezar abordando cómo es la evolución desde la aparición de los primeros preventivos hasta ahora en tres aspectos principales: la priorización por eficiencia, la equidad y las barreras que se encuentran en las comunidades autónomas. ¿Quién de ustedes quiere empezar? Bueno, realmente hemos sufrido una auténtica revolución en el tratamiento de la migraña. Clásicamente los tratamientos que utilizamos son los tratamientos inespecíficos, que tenían otras indicaciones y que, bien por estudios, se ve que eran eficaces en los pacientes que padecían migraña. Estos fármacos son fármacos que los hemos utilizado durante muchísimo tiempo. Realmente la mayoría de ellos eran de acceso en la farmacia comunitaria y podían ser prescritos tanto por los médicos de atención primaria como por los neurólogos. Esto nos permitía hacer lo que decíamos un traje a medida de los enfermos, en cierta manera, según los efectos secundarios y el tipo de perfil. Sufrimos una revolución gracias a que en el 85 se ve que el CGRP, que es un péptido que participa en la migraña, inflama las meninges y produce los vasos y participa, junto con otros PACAP, etcétera, en lo que es la fisiopatología de la migraña. Y esto ha cambiado radicalmente el tratamiento de la migraña porque tenemos ahora tratamientos que son específicos, es decir, están diseñados para tratar la migraña partiendo del conocimiento de la fisiopatología. Y estos fármacos aportan eficacia, pero también un perfil mucho menor de efectos secundarios. Estos fármacos, por motivos un poco de gestión, son fármacos de uso de farmacia hospitalaria. Esto hace que muchos de los pacientes, si no tienen un acceso a las consultas de neurología, no van a tener acceso a este grupo de fármacos. Todo tiene una ventaja porque hay mucho mayor control y los compañeros de farmacia pues también hacen un seguimiento de los pacientes y realmente hay un diálogo constante de si responde o no el enfermo, si ha habido algún efecto secundario, con lo cual tienen un doble seguimiento, pero también ha dificultado mucho lo que es la equidad, por varios motivos. Primero, por lo que he comentado, tienes que llegar a las consultas de neurología y en ocasiones incluso a las unidades de cefaleas para que te los prescriban. El siguiente problema fundamental es que hay una heterogeneidad a la hora, curiosamente, incluso entre hospitales de la misma comunidad autónoma en las indicaciones de los fármacos. Incluso hay hospitales donde tienen uno priorizado y el hospital de al lado puede poner cualquier fármaco al paciente, es decir, que hay una inequidad. Y el tercer elemento que también es importante tener en cuenta es que incluso hay pacientes que tienen la posibilidad de cambiar un fármaco por otro si uno no ha sido eficaz y en otros hospitales no les permiten este cambio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar, todo esto es una gran ventaja, nunca ha habido una buena época para padecer migraña, pero esta es la menos mala en la historia de la humanidad, sinceramente, por todo lo que tenemos. Pero yo creo que tenemos que trabajar en equipo para buscar unos criterios que sean muy parecidos y que todos los pacientes pues tengan las mismas posibilidades de ser tratados, y todo basado en ciencia, ¿eh? Eso es absolutamente fundamental en aspectos científicos. ¿Y usted, Pilar, por ejemplo, cómo ve esta perspectiva? La perspectiva nuestra como farmacéuticos de hospital varía, porque para nosotros la migraña era un tratamiento no hospitalario, aunque los pacientes de migraña sí, siempre han acudido al hospital, pues bien para deshabituación de opiáceos o a urgencias hospitalarias para crisis o estatus migrañosos. Y la administración de toxina botulínica también se hace en los hospitales, pero era algo en lo que no interveníamos directamente en el paciente, en la dispensación ni en la atención al paciente.
Al llegar estos medicamentos fue muy controvertido, no vamos a engañarnos, nos parecía, estamos acostumbrados a tratar patologías como de riesgo vital, ¿no? Nos parecía la migraña a nosotros mismos como profesionales sanitarios como una patología que, dado a su prevalencia y la incidencia, no tenía lugar en un abordaje desde la farmacia hospitalaria, y es algo que en este sentido yo sigo pensando, es decir, es una patología que necesita un abordaje mucho más global que el canalizarlo a través solo de las farmacias hospitalarias, aunque pudiéramos colaborar. Eso es otro tema que a lo mejor nos podemos plantear, pero en este punto yo creo que fue muy controvertido y veníamos con un IPT muy estricto y cada uno le quiso dar al IPT en cada hospital el rigor que quiso darle, porque en realidad no dice explícitamente que no puedas cambiar entre anti-CGRP, no dice explícitamente que un paciente no pueda reiniciar un tratamiento. Sí hablaba de suspender al año, pero basándose en las guías clínicas de que habitualmente si un paciente está en respuesta, suspende al año, pero si no tienes una respuesta total, no tiene sentido suspender al año. Y todas estas cosas, como bien han comentado, crearon una gran inequidad. Y sin embargo estoy de acuerdo en que el paciente, nosotros hemos aprendido lo que es vivir con migraña desde las farmacias hospitalarias, hemos aprendido el drama que es para un paciente con migraña de cualquier tipo, pero de episódica de alta frecuencia o crónica, y nos damos cuenta de que necesitamos dar una respuesta, los pacientes necesitan una respuesta más allá de lo que el sistema está ofreciéndole. No sé qué opina. ¿Y usted, Francisco? Pues bueno, yo poco más que añadir después de la intervención de mis dos compañeros, pero sí que me gustaría enfatizar un poco la innovación, lo que produjo esta innovación terapéutica en migraña, porque la transferencia del conocimiento desde la investigación y la investigación que se realizó en estas moléculas y a partir de este descubrimiento, este mecanismo de acción de anti-CGRP, trajo, como bien dijo Pilar, una mayor visibilidad de la enfermedad, un mayor conocimiento, patologías que para la población general o era desconocida o creía que era de causa menor que otras, pues esto se produjo gracias a toda esta innovación terapéutica. Y por otro lado, donde yo quiero poner énfasis, y lo haré yo creo que a lo largo de toda esta conversación que tengamos, es en la falta de equidad en el acceso a los tratamientos. Creo que en concreto es una patología en la que la inequidad entre comunidades autónomas, y como bien comentó Jesús, dentro de las propias comunidades autónomas en las cuales no tienen un acceso digamos, regulado, en mi opinión es sangrante. Creo que los pacientes al final van a ser tratados, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan, con unas terapias, o van a tener opciones distintas a otros pacientes de otras comunidades autónomas. Y yo creo que eso es un punto que entre todos debemos abordar y convencernos de que tenemos que por lo menos ser iguales, no, ni mejores ni peores, pero ser iguales todos, que todos tengamos las mismas opciones. Precisamente usted, Francisco, hablaba de esa situación sangrante que nos está comentando. ¿En qué punto está la prescripción de fármacos preventivos en migraña en España? Bueno, pues como también comentó Pilar, existe una serie de restricciones para la prescripción de estos fármacos, sobre todo estos fármacos nuevos, ¿no? De estos anti-CGRP, bien sean anticuerpos monoclonales o los nuevos gepantes, en los cuales los pacientes han tenido como requisito fundamental que pasar por terapias previas, en concreto 3 terapias previas, lo cual en algunos casos pacientes que al final acaban llegando a las consultas de neurología, como bien decía Jesús, que antes a lo mejor no llegaban, pero que ahora sí que llegan porque se derivan con más facilidad, existe un mayor conocimiento de la atención primaria para derivar a estos pacientes, pues llegan ya con unas crisis de migraña pues en número muy altas y por culpa de estas restricciones quizás no pueden acceder a terapias a lo mejor innovadoras que a lo mejor sí serían eficaces, ¿no? Jesús, ¿estaba usted asintiendo a todas las palabras de Francisco? Estoy totalmente de acuerdo. Hemos visto en los estudios que el tiempo es cerebro también en la migraña y cuanto antes inicias un tratamiento eficaz, mejor va a ser el pronóstico de ese paciente. Y luego tenemos una situación que para nosotros es realmente muy dura, que son los pacientes con migraña crónica. Cuando llega un paciente a migraña crónica nos cuesta muchísimo más revertir esa situación si es que lo conseguimos. De hecho, muchos de estos enfermos, como muy bien comentaba Pilar, si le quitas el tratamiento al año vuelven a la misma situación previa y lo van a necesitar posiblemente, igual que pasa con la toxina botulínica, durante toda su vida. Por este motivo yo creo que el tener un acceso de un grupo de pacientes concretos a unos tratamientos que son más eficaces, con un perfil mucho mejor de efectos secundarios de manera prioritaria, como también comentaba Francisco, yo creo que puede cambiar incluso la historia natural de la enfermedad. Fíjate que los pacientes que tienen 8 o más días al mes de dolor de cabeza tienen la misma discapacidad que la migraña crónica.
Los pacientes con migraña crónica tienen prácticamente más de 15 días al mes de dolor de cabeza. Más de 8 días de ellos es migraña, es decir, es una persona que 6 meses al año se los pasa con dolor de cabeza. O sea, hay pacientes que tienen 50 años y se han pasado 3 años de su vida en la cama tumbados por ataques de migraña. Esta es la realidad de la migraña. Y teniendo las opciones de tratamientos mucho más específicos, yo creo que el obligar a veces a pasar con fármacos que tienen efectos secundarios, alteración de la memoria, aumento de peso, cansancio, que a veces son maravillosos, los hemos utilizado durante mucho tiempo y hay pacientes que les va muy bien, pero hay un grupo de enfermos que yo creo que tendrían que tener un acceso más temprano a este tipo de terapias, y sin lugar a dudas, como han comentado mis compañeros. Pilar, en su caso lo ha abordado un poco ya durante su primera explicación, pero ¿quiere añadir algo más? Sí, yo quería hacer hincapié en el que estos medicamentos nos han dejado ver que los antiguos fármacos, los antiguos no, los iniciales, los que no se diseñaron específicamente para la migraña, son mucho más tóxicos, porque lo son, solo hay que ver el perfil en su ficha técnica, pero lo vemos en el día a día, y sí que menos eficaces, por lo tanto, sobre todo porque no hay estudios dirigidos, ¿no? o un número muy pequeño, y sí me parece que es un punto en el que se debería replantear el IPT en este sentido. Casi me parece el sentido, igual se puede replantear en todos los aspectos, pero tenemos el problema de un IPT que nos condiciona la prescripción y la dispensación, y que todos los que trabajamos con pacientes con migrañas vemos claro que es hasta poco ético obligar a un paciente a pasar por 3 terapias obligatoriamente, cuando por criterio clínico, imagínate un paciente con depresión, ya determinados antidepresivos, no le quieres cambiar el tratamiento antidepresivo, o es obeso o tiene asma, y hay determinados tratamientos que no puedes llevar. ¿Cómo haces al paciente pasar por esos tratamientos para llegar al anti-CGRP? Es algo que en la práctica clínica sabemos que no puede ser. Entonces yo creo que ya cabe un replanteamiento y una modificación de ese IPT que es algo como dando voces en el desierto, porque sabemos que los IPTs están escritos en piedra y nunca se cambian, pero yo creo que tenemos que intentarlo. Bueno, pues hablando un poco de este acceso y el abordaje a los tratamientos, usted como experta en práctica clínica, ¿podemos hablar de que hay una prescripción personalizada en los tratamientos de la migraña ahora mismo en España? Bueno, yo es que creo que la prescripción por definición es personalizada. Si no, no sería prescripción, sería un protocolo, y esta es una prescripción. Y más en neurología, donde la anamnesis del paciente es profundísima. Lo que no sé si es tan personalizado es las opciones terapéuticas a las que puede llegar el clínico cuando prescribe, pero desde luego que con las que tiene intenta adaptar en la medida de lo posible a la situación clínica, a la situación también personal, porque de nada nos sirve un tratamiento que no va a poder cumplirse, porque el paciente no puede ser adherente, porque le impide el desarrollo de una vida personal o porque tiene efectos adversos. Entonces yo creo que la prescripción sí es personalizada, pero tenemos que dar la opción a que todas las alternativas terapéuticas aprobadas en España estén disponibles para los pacientes, para poder adaptar lo mejor posible el tratamiento a las circunstancias. ¿Y cuál es su postura al respecto? Vamos, sin lugar a dudas, es decir, al final nosotros somos profesionales, tenemos que buscar una solución singular para una situación única. La situación única es una persona, todos somos diferentes. Hay personas que juegan al tenis, hay personas que les gusta montar a caballo, otros viajan, unos tienen niños, otros no tienen niños. Entonces, todo esto, aunque parezca anecdótico, es fundamental a la hora de poner un tratamiento a una persona. Es decir, el trabajo. Imagínate que yo soy periodista y trabajo en redacción médica y me ponen un tratamiento que los ponemos que te dificulta el hablar. Pues probablemente me digas, oye, mira Jesús, tómatelo tú, y diré, no, porque yo también vengo a redacción médica. Entonces, claro, esto es muy importante. Entonces, la posibilidad de tener, al final, yo creo que todos tenemos que ser garantes del dinero también, es decir, es muy importante, pero dentro de esa libertad tenemos que tener cierta libertad de prescripción, teniéndolo en cuenta para determinados pacientes que accedan al tratamiento que consideramos más adecuado para ellos, y si vemos que los tratamientos inespecíficos no son los ideales. Es que es así, no es para todo el mundo, pero probablemente de inicio muchos enfermos sí que se podrían beneficiar. Pero claro, la medicina, como comentaba Pilar, siempre tiene que ser personalizada. Pero voy a hacer un apunte más, y es que estas son terapias de precisión, porque vamos directamente sobre uno de los péptidos. Y ahora hay estudios también en otro, que es el PACAP.
y probablemente en un futuro, a lo mejor midiendo en la saliva, podremos saber si uno es PACA, pues CGRP, y a lo mejor le tenemos que poner un tratamiento, 3 tratamientos inespecíficos hasta que acceda a una terapia de precisión que va directamente con los péptidos que está liberando en sus ataques de migraña, ¿no? Que resulta hasta grotesco, ¿no? Porque desde el punto de vista del coste estás a lo mejor invirtiendo en al menos 6 o 10 meses de un tratamiento que sabes que va a ser poco eficaz o que el paciente lo va a abandonar. ¿Y en su caso, Francisco? Bueno, yo de acuerdo con mis compañeros en que la medicina es personalizada casi siempre, porque si no sí que estaríamos hablando de protocolos y se tratarían a grandes rasgos las cosas, ¿no? Y las patologías. En migraña, pues como decía Jesús, tenemos fármacos que se pueden adaptar según frecuencia, según vía de administración, según el estilo de vida del paciente, que es también muy importante, como lo comentaba, según pues, su vida laboral, según su vida personal, etcétera. Pero yo creo que el concepto de medicina personalizada, que además está muy de moda desde hace muchos años, se habla mucho de medicina personalizada, ¿no? Pues también es un poquito más amplio. Hablaba Jesús de la medicina de precisión. Estos son fármacos de precisión, sí, porque sabemos a dónde van, a qué vamos a bloquear, pero yo creo que para hablar de un concepto de medicina personalizada y de precisión más amplio debemos pasar por la validación clínica de diferentes biomarcadores para poder atajar o, digamos, personalizar y cribar y filtrar desde un inicio el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, esta o búsqueda de biomarcadores nuevos o bien la traslación clínica de los que ya se conocen, yo creo que también es fundamental para, digamos, hacer más amplio, ¿no?, ese concepto. Bueno, ya lo han ido adelantando todos ustedes, pero ¿cómo se puede mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos preventivos en migraña? Por ejemplo, Jesús. Pues lo ha comentado, a día de hoy es que tenemos un IPT y el IPT nos limita, evidentemente. Es decir, los IPTs, la pena que tienen es que los sacan muy pronto y luego cuando tienes experiencia clínica no hay quien los cambie. Pero sí que es verdad que viendo la experiencia también realmente el coste que está suponiendo, que es muy bajo en las farmacias hospitalarias, lo que supone el coste de la migraña comparado con otras enfermedades neurológicas o pacientes oncológicos, etcétera. Es decir, se podría modificar, sería lo ideal. Luego, por otro lado, también es necesario la conciencia social, es decir, no solamente entre los médicos, que tenemos que entender que la migraña es una patología discapacitante y que las personas lo pasan realmente mal, sino los propios pacientes, porque muchas veces naces en un entorno de pacientes de migraña, haces una plasticidad familiar casi, considerando normal que tengas un dolor de cabeza que te obliga a quedarte en tu casa vomitando, metido en un cuarto, y no es normal. Entonces, las personas también tienen que reclamar y decir, oye, yo quiero mejorar mi calidad de vida. Y lo tercero, que también va con el conocimiento, es que muchas veces han ido al médico y les hemos puesto tratamientos que bien no han sido eficaces o que han tenido efectos secundarios, y a veces la persona dice, ¿para qué voy a seguir probando si no voy a encontrar nada? Y esto no es verdad. Es decir, es verdad que hay pacientes que desgraciadamente todavía no conseguimos mejorar, pero la inmensa mayoría sí conseguimos, no les curamos la migraña todavía, eso va a ser más complicado, pero sí cambiar su vida. Entonces, yo creo que tenemos que mejorar el acceso se mejora con médico de atención primaria, neurólogo general y sobre todo con los propios pacientes, y luego a ver si podemos modificar las condiciones del IPT para que algunos pacientes, igual no todos, pero algunos pacientes tengan un acceso prioritario por las características de su migraña o personales, eso sin lugar a dudas. Precisamente usted, Pilar, estaba hablando de estos IPT al principio. ¿Qué postura tiene usted? Bueno, yo creo que para mejorar el acceso, el IPT lo que haría sobre todo es mejorar el acceso para el paciente que ya llega, es decir, el que ya llega, podrían llegar más pacientes, pero en pacientes que cumplen criterios de IPT todavía no están tratados. Sí. O sea, no han llegado ni siquiera. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital, que es un hospital que pues hemos sido, bueno, pioneros como tantos hospitales, es decir, que no pusimos reticencias de entrada al tratamiento, al revés, nos volcamos en la migraña. Actualmente tenemos 700 pacientes de migraña en un área de población de unos 500.000 habitantes. Esos 700 pacientes no llegan al porcentaje de pacientes que realmente necesitarían el tratamiento cumpliendo criterios de IPT. O sea, por ejemplo, las migrañas crónicas tendrían todas que estar ahí y no están, no llegan. No llegan porque a lo mejor no se han diagnosticado, pero imagínate que si se diagnosticaran, que se moviera. Los hospitales no pueden abordar al volumen de pacientes tan grande, tendría que tratar como unos 12.000 pacientes de migraña para realmente estar segura de que los pacientes han llegado al tratamiento, de manera que hay puntos en toda la organización sanitaria que hay que mejorar. El IPT, si todavía abrimos más el IPT, que creo que es necesario, sería completamente obligatorio sacar a estos medicamentos de la dispensación hospitalaria. ¿Y usted, Francisco?
Yo también énfasis en la mejora de los circuitos asistenciales. Yo creo que es un punto clave para mejorar el acceso de estos pacientes. Va a traer mayor identificación, mejor diagnóstico de estos pacientes, va a mejorar el seguimiento de los mismos, lo que hablábamos de cuándo se retiran estas terapias, cuándo cambiamos, podemos cambiar, cómo las combinamos. Y algo fundamental, que es eliminar todas las barreras burocráticas grandes que tenemos innecesarias. Hay algunas que son necesarias, pero creo que las necesarias debemos reevaluar estos procesos y conseguir eliminarlas. Vale. Y actualmente, esta pregunta para todos ustedes, ¿se puede tratar al paciente con la vía y la frecuencia de administración que más se adapta a sus posibilidades o necesidades en base al criterio clínico? ¿Y qué dificultades o barreras existen actualmente? ¿Quién de ustedes quiere comenzar? Voy a empezar yo por romper un poco la dinámica. En realidad tenemos opciones para todos los pacientes en cuanto a vías, frecuencias. Todos los hospitales no tienen disponible de primera mano todas las vías y todas las frecuencias. Yo entiendo que la vía endovenosa tampoco es una vía de por sí prioritaria para que sea la primera elección, porque excepto para pacientes que sí que lo precisen, porque hay pacientes que no quieren tomar tratamientos orales, tienen fobia a autoinyectarse o muy mala adherencia por motivos sociales, por lo que sea. La vía está disponible, pero tenemos limitaciones porque todos los hospitales de España no tienen disponibles todas las terapias, por lo tanto creo que sí que las hay, y en las líneas en las que hemos hablado es en las que tenemos que trabajar para que esto desaparezca. ¿Y usted? Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay hospitales donde prácticamente solo pueden poner un gepante y ya no les dejan poner ningún otro tratamiento. Es algo que llama especialmente la atención cuando no son fármacos que sean exactamente iguales, ni siquiera los propios monoclonales, que es un grupo, son distintos, y se ha visto que en el switch, cuando uno no es eficaz, le cambias por otro, rescatas a un 40% de los pacientes, es decir, que no son exactamente iguales. Y luego lo de sacarlo a la farmacia comunitaria, yo estoy totalmente de acuerdo que es una posibilidad, pero tenemos que ver lo injusto que estamos siendo con la migraña. Uno, cuando la epigenética hace que se manifieste tu migraña, ya tu cerebro ha cambiado probablemente para toda tu vida. Luego es una enfermedad crónica. Luego, siguiente, es la primera causa de discapacidad en las mujeres menores de 50 años. Lo tercero es que te va a afectar entre los 15 y los 50 años cuando tomas todas las decisiones de tu vida. Y sin embargo, la migraña no tiene cícero. Es decir, el paciente tiene que pagar un porcentaje muy alto de sus fármacos, de sus triptanes, de sus gepantes, de sus ditanes. Cuando está en la farmacia hospitalaria tenemos la suerte de que el paciente pues va, lo coge directamente, y gracias afortunadamente a los impuestos todos somos capaces de mantener la salud de nuestros conciudadanos. Imagínate, yo creo que si lo sacamos a la farmacia de calle, sin lugar a duda tenemos que cumplir algo de justicia, y es dar un cícero a la migraña y que los pacientes tengan un precio reducido a la hora de acceder a cualquier fármaco, incluso a los de ahora, los triptanes, ditanes y gepantes, en las farmacias comunitarias. Si no les importa que intervenga, en este sentido, me parece que en la migraña, o por lo menos ahora que he tratado tantos pacientes y nos hemos volcado en ellos, yo percibo una discriminación en cuanto a el cuestionamiento de que los tratamientos sean eficaces. Siempre se está cuestionando si funcionan o no. Es una patología difícil de medir, en el sentido de que todo lo que podemos medir en resultados en salud son datos que nos transmite el paciente. No tenemos una prueba que nos diga este paciente está mejor de la migraña. La prueba es su calendario de migrañas y su opinión. Y el dolor es algo muy subjetivo de transmitir y no se puede medir, con lo cual se ningunea. Y a mí me parece que en todos esos precios elevados, en esta prescripción obligatoriamente hospitalaria, sí que hay una injusticia y una visión de este medicamento tan caro, como esta gente que no sabemos si lo necesita bien o no, vamos a ponerle las pegas desde el punto de vista de eficiencia para racionalizar el gasto, porque se nos va de las manos. Cuando es una patología en la que el neurólogo invierte un tiempo largo de consulta para evaluar los resultados, presumimos de que los resultados que nos transmite el paciente es un valor clínico para analizar, pero en realidad que la migraña puramente se interpreta por valores, por PROs y PREMs que nos transmite el paciente. Luego ese valor no le damos la importancia suficiente, y nos parece
que es un parámetro clínico más ninguneable. Entonces yo aquí creo que debería replantearse todo, es decir, hemos aprendido todos muchísimo de la migraña, seguramente gracias a estos fármacos, pero hay que replantearse desde los circuitos, la prescripción, la dispensación, facilitar el acceso. Yo, a colación de la injusticia y de lo que decía Jesús, que todos pagamos impuestos y mantenemos la salud de nuestros conciudadanos, hago énfasis otra vez en la dificultad del acceso de las personas dependiendo del sitio en el que vivan. Todos pagamos los mismos impuestos, todos tenemos derecho a la misma sanidad pública y, por lo tanto, la diferencia en el acceso no puede existir. Y por hablar un poco de resultados en salud, como hablaba Pilar, ¿no? Hablamos de que medimos pues, PROs y PREMs de los pacientes, porque no tenemos otra cosa que los días de migraña al mes, básicamente como variable principal para medir la efectividad de estas moléculas. Se utilizan en los IPT, se utilizan en las fichas técnicas para poner las indicaciones, se utilizan en las restricciones de financiación, pero después el propio sistema no utiliza para nada esos datos para saber lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o si lo vamos a hacer mejor. Entonces, eso yo creo que es un tema bastante disonante, ¿no? Vale, pues si les parece vamos a pasar al siguiente bloque centrado en los retos. Vamos a ir un poco más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Aquí es donde yo les quería preguntar si ahora mismo uno de los retos a los que se enfrenta el tratamiento de la migraña es la adherencia terapéutica. Vamos, en los tratamientos inespecíficos era un problema. De hecho, estudios hechos en Estados Unidos, y esto hay que dejarlo claro porque el sistema sanitario no tiene nada que ver, ni el tipo de pacientes tampoco. Algún tratamiento oral como era el topiramato tenía una adherencia por debajo del 30%. Es decir, con los nuevos tratamientos la adherencia es mucho mayor. Además, fíjate que es muy bonito porque tú te pones, por ejemplo, un tratamiento monoclonal y no te sientes enfermo, no te levantas todas las mañanas y lo primero que haces es coger una pastilla y tomártela. Y luego es difícil la adherencia, ¿eh? Yo creo que incluso cuando hablas con compañeros médicos que tienen que tomar medicación, a veces se les olvidan algunas tomas a ellos si son médicos, o no se acuerdan si se la han tomado o no. O sea, es difícil. El paciente con migraña, si responde al tratamiento, tiene una adherencia buenísima, sea el fármaco que sea, inespecífico o específico, el que sea. Pero es poco tolerante a los efectos secundarios porque al final el paciente que tiene migraña es enfermo cuando tiene migraña, pero cuando no la tiene es una persona superactiva. Entonces, en esos momentos que es una persona superactiva y si tiene días cristalinos, que muchos de ellos afortunadamente los tiene, son supermanes porque hacen mucho más de lo que hacemos los demás en ese día. Le pones un fármaco que siente que no está bien o que tiene cierta niebla mental, pues lo termina dejando. Y es normal porque cuando tienes una enfermedad continua, sabes que el beneficio es continuo, pero cuando tienes una enfermedad episódica, con muchos de nuestros pacientes, el día que estás bien no quieres tener ningún efecto secundario. Bueno, la adherencia es un problema en todas las patologías, ¿no? Sí que es verdad que el paciente con migraña quizás sea más adherente a sus tratamientos que otros pacientes en otras patologías, pero aún así es un problema que hay que abordar. Desde las consultas de los servicios de farmacia hospitalaria es una cosa que se da seguimiento de la adherencia de estos pacientes, pero sí que es verdad que quizás con los anticuerpos monoclonales, fármacos inyectables, pues esta adherencia pues sea mejor, ¿no? que con un fármaco oral, sobre todo teniendo en cuenta los efectos secundarios de los fármacos clásicos que se utilizaban en la prevención de los ataques de migraña, por esos efectos adversos. Por eso de ahí que el acceso a nuevas terapias también quizás facilite todavía más la adherencia. Sí, la adherencia, estoy de acuerdo, en este tratamiento que es una enfermedad que cursa con dolor y ese es el problema de esta enfermedad. Un medicamento que evita el dolor hace que el paciente se lo tome. Los anticuerpos monoclonales y los hepantes, yo creo que también, cuando funciona, hacen que el paciente no tenga dolor. El paciente es adherente porque resuelve su problema. Es verdad que la terapia oral siempre es más difícil de cumplir la toma diaria que la inyección cada 4 semanas, cada 3 meses, o incluso una dosis endovenosa que te pongan en un hospital de día que ya es directamente observada, con lo que ahí no hay riesgo de falta de adherencia. Nosotros hicimos un estudio en 13 hospitales españoles que están publicándose desde las farmacias hospitalarias, pues medimos satisfacción, medimos adherencia y también cambio de tratamiento para ver la práctica habitual. Se llama Estudio MigraLife, promovido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y ahí nuestros pacientes demostraron un 88% de adherencia, es una adherencia altísima.
y además era similar en todos los hospitales repartidos por la geografía española, porque es que, y lo vemos en las farmacias hospitalarias, así como otras terapias para otras inmunomediadas, notas, el paciente no viene a buscar cuando le toca, le sobra en casa, esto sabes, es raro, el paciente pues un porcentaje muy pequeño, o sea que la adherencia con estos tratamientos creo que no es el problema. Vale. ¿Y usted, Francisco? No, bueno, la adherencia ya había comentado, nada más que añadir. Sí, pero como le veía sentir tanto... No, bueno, de acuerdo con Pili, porque el estudio, bueno, yo soy compañero de Pilar del grupo coordinador del Grupo de Español de Atención Farmacéutica en Enfermedades Neurológicas de la SEF, y la verdad que los resultados del estudio sí que son llamativos, sobre todo por la homogeneidad, ¿no?, en el territorio español. Pero, ¿qué necesidades no cubiertas existen ahora mismo a la hora de tratar a los pacientes? Bueno, yo creo que podríamos a lo mejor dividirlas en 3, 4 grandes necesidades. Por un lado, aquellos pacientes refractarios a las terapias, encontrar terapias que disminuyan o consigan disminuir todavía más los días de crisis de migraña al mes. Por otro lado, las mejoras tanto en el diagnóstico como en el acceso al tratamiento de forma precoz. Y una cosa muy importante que comentaba Jesús es el apoyo psicosocial a estos pacientes, intentar disminuir el estigma actuando sobre la sociedad, sobre los propios compañeros profesionales, médicos y farmacéuticos. Y por último yo destacaría otra vez los biomarcadores, encontrar biomarcadores y validar clínicamente estos biomarcadores que nos permitan seleccionar terapias de forma previa a iniciar el tratamiento más efectivas. Jesús, por alusiones. Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que los biomarcadores han dignificado la migraña. Es una enfermedad del cerebro, ya nadie lo puede discutir y decir lo contrario. Se ha visto, se ha demostrado ya que es una enfermedad del cerebro, son fundamentales. Si pudiéramos tener en un futuro también terapias anti-PACAP, que esperamos que sí, parece que va a ser posible, tendremos tratamientos de precisión y podremos no hacer tratamientos empíricos, sino realmente decidir qué paciente va, incluso en qué época de su vida, porque la migraña es un proceso dinámico. Otro aspecto es que lo han comentado también, es que la migraña tiene un componente social, entonces no solamente es el neurólogo, hay que educar al paciente. Las enfermeras hacen una labor maravillosa en las unidades de cefaleas, son fundamentales. En ocasiones necesitan también soporte psicológico para afrontarse al estrés. Es decir, hay que tener una visión integral. Hay una serie de pacientes en los que el neurólogo es importante, pero el equipo es mucho más importante que la persona. Entonces hay que trabajar en equipo y todo esto, sobre todo la labor de enfermería es excelente en las unidades de cefalea. Yo creo que este es otro de los elementos que tenemos que tener. Y otro que también ha comentado Francisco es el estigma. Y lo comentaba también Pilar, es decir, cuando decía Pilar, es que esta enfermedad te das cuenta que está minusvalorada. ¿Por qué está minusvalorada? Porque afecta a 5 mujeres por cada hombre. Si afectase a 5 hombres por cada mujer, igual no estaba tan minusvalorada. Y lo digo así de claro. Estoy de acuerdo. Y entonces, como es de mujeres, pues claro, es que no es tan importante. Pues sí lo es, porque es una enfermedad banal. A lo mejor es banal, ¿no?, el no ir un día a trabajar, puede serlo. A lo mejor es banal, a lo mejor un día no ir a cenar con los amigos. A lo mejor es banal no ir a la comunión de tu hijo. A lo mejor es banal no ir a tu boda o vomitar en tu boda. A lo mejor esto es banal, ¿no? Pues esto lo hace la migraña. O sea, la migraña hace que las personas los momentos más importantes de su vida se los puedan perder por un ataque de migraña. Entonces, cuando lo miras así ya parece que es mucho más importante esta patología que simplemente un dolor de cabeza. Entonces, el paciente tiene 2 cruces. La cruz de la migraña y la cruz de la incomprensión social, porque es más frecuente en mujeres. Bueno, Pilar, creo que usted quiere Bueno, decir algo. no, totalmente de acuerdo. Y además me lo he planteado al conocer a los pacientes. Creo que es como una enfermedad de segunda división, cuando para mí las pacientes de migraña, digo las pacientes porque es que la inmensa mayoría son mujeres, pero es verdad que hay hombres, tienen una peor calidad de vida que la mayoría de las patologías que atendemos en las farmacias hospitalarias. Y es curioso porque es a lo mejor la que menos implica riesgo de mortalidad o riesgo de mortalidad prematura, pero sí que es la que peor calidad de vida tiene en los estadios iniciales cuando te llega el paciente. Entonces yo creo que necesitamos un plan que implique un abordaje incluso político, o sea, una decisión política que homogeneice, que organice una atención más integral y más completa y un abordaje global de la migraña cuando supone un porcentaje tan altísimo de la población
Así que poco más que lo que han comentado los compañeros, diría que eso, que necesitamos una implicación política seria, continua, para darle respuesta porque ya desde abajo estamos empujando, pero necesitamos que nos ayuden a empujar desde arriba. Pero además de este empuje que ya están haciendo, ¿qué retos enfrenta la neurología y la farmacia hospitalaria? ¿Qué sinergias se pueden dar? Sí. Bueno, para mí las sinergias son todas, porque el paciente es el que es nuestro objetivo y es el objetivo de todos. A veces en las farmacias hospitalarias nos enfocamos, puede ser que nos enfoquemos en el gasto, pero el gasto es para mantener la sostenibilidad de un sistema para todos los pacientes, no es porque queramos. Entonces es un trabajo en las farmacias que puede verse con cierta distancia, pero yo he trabajado toda la vida para poner los fármacos a disposición del paciente y eso significa sinergias en todos los aspectos, facilitar el acceso, la información, comunicar cualquier problema que tenga el paciente al neurólogo para que no tenga que esperar a la siguiente consulta para podérselo transmitir. Somos al final el servicio que más frecuenta porque tiene que venir a buscar el fármaco el paciente. Entonces las sinergias, este modelo que yo creo que Kiko y yo hemos trabajado tanto y creemos en él porque lo hemos visto en otras patologías, es el que queremos que se extienda porque es el que realmente al final da respuesta. Si mi paciente finalmente responde, se recupera para su vida, se recupera para la sociedad y finalmente quizá pueda hacer menos gastos sanitarios, con lo que al final repercute. El paciente no es el medicamento, es todo lo que implica alrededor de él. Bueno, los gastos indirectos, que es una cosa, ¿no?, que podría dar para otra conversación de otra hora, pero que no es una cosa que el sistema pues no mide porque probablemente no le interese, ¿no?, medirlo. Es mejor tener un presupuesto fijo y cerrarlo y intentar ajustarse a eso. Pero sí que estoy de acuerdo con Pilar en que la coordinación entre todos, entre todas las personas que atienden a ese paciente, lo único que va a hacer va a ser optimizar los recursos que tenemos para tratar mejor a ese paciente y tratarlo más satisfactoriamente. Y eso que nos va a permitir reducir gastos. Y a lo mejor no tenemos que estar tan preocupados de cuánto nos va a costar tratar al paciente, sino cuánto nos cuesta lo que estamos haciendo nosotros mal. Que a lo mejor reduciendo ahí podemos utilizar ese dinero, ese importe para otras cosas. Y bueno, usted, Jesús, como representante del área de la neurología. Vamos, lo ha tocado Pilar, es decir, tenemos una enfermedad que afecta al 12,8% de la población, 6 millones de personas en nuestro país, 6 millones, o sea, muy frecuente, que es un problema social. Todo lo que afecta a 6 millones de personas es un problema social. Tenemos una enfermedad que produce mucha discapacidad, es decir, la primera cosa, discapacidad en las mujeres menores de 50 años. Tenemos una enfermedad en la que estamos viendo todos, no solo nosotros, todos vemos que hay inequidad. Y tenemos una enfermedad que tiene un estigma de género asociado. Yo creo que está muy bien las iniciativas individuales, pero estoy totalmente de acuerdo que se debería vertebrar desde el Ministerio, no digo que se llame Plan Nacional, que se llame como se quiera, a mí los nombres me dan igual, yo no necesito nombres, ni siquiera medallas, pero que se vertebre realmente desde el Ministerio unos mínimos para que todos los pacientes tengan un acceso adecuado a los tratamientos, a las unidades de cefalea, se dignifique la enfermedad. Es absolutamente necesario. Si no está muy bien, pero al final si son iniciativas individuales cada vez va a haber más inequidad, porque en los sitios donde haya personas que luchan van a conseguir más los pacientes, claro. y los sitios donde no haya personas que luchen, los pacientes van a seguir igual. Vale, bueno, para dar fin a este debate vamos a pasar a las conclusiones y bueno, nos gustaría que cada uno de ustedes expusiese un poco lo que sacan de esta conversación. ¿Quiere empezar usted, Pilar? Vale. Bueno, yo de esta conversación saco que en realidad estamos todos de acuerdo, ¿no? Somos diferentes puntos de vista, pero que el objetivo es el mismo. Tenemos una patología que, aunque tenemos herramientas, no le estamos dando respuesta. Nuestros pacientes claman que les demos respuesta y yo creo que desde la farmacia hospitalaria estamos trabajando para dárselas, pero necesitamos soporte institucional para poderlo llevar a cabo y extenderlo a todos los hospitales españoles. Pues yo saco en claro de nuestra conversación que todos estamos en línea con la universalidad de nuestro sistema, el acceso de todos nuestros pacientes a las mismas opciones y en la inversión que hay que hacer de manera central
en crear unidades, circuitos, protocolos y reglas para todos que apliquen a todo el país entero y no que cada comunidad pueda decidir lo que hace o lo que no, o tener unas iniciativas a veces mejores, a veces peores, pero que haya digamos, una homogeneidad en todo nuestro territorio nacional. Y por último, que creo que la búsqueda y la validación de biomarcadores, insisto, creo que también nos puede proporcionar un acierto en el tratamiento de estos pacientes. Jesús. Vamos, yo creo que tenemos un sistema sanitario que es excelente. Cuando uno viaja se da cuenta de la suerte que tenemos en nuestro país, pero la excelencia hay que reinventarla periódicamente, porque si no te quedas arcaico y dejas de ser excelente. Y estamos en un cambio social. Las personas ahora mismo necesitan tener muy buena calidad de vida, es decir, ahora nuestros abuelos cuidan a nuestros hijos, antes estaban en sus casas y te invitaban a tomarte un café, es decir, necesitamos todos muchísima más calidad de vida y por lo tanto tenemos que cambiar aspectos del sistema para que todos los pacientes tengan acceso a los tratamientos adecuados, mejore su calidad de vida y, como muy bien comentaba también Francisco, sean también productivos, que también necesitamos personas productivas en nuestra sociedad. Bueno, pues quiero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy en esta mesa de debate y con ello damos fin a un debate más en Redacción Médica.